Capítulo 11. El Espíritu Santo, Dios y persona. En el ámbito profesional que frecuento, particularmente en universidades del Estado y privadas laicas, en varias naciones, no son mayoría aquellos que se reconocen como creyentes. Yo he sido hasta mis 44 años de edad parte de ese grupo de profesionales ignaros de Dios. A pesar de haber tenido alguna información religiosa en mi época de formación hasta el bachillerato, que empeoró, no dejó huella alguna en mí. Conociendo en este momento más del Espíritu Santo, entiendo que quienes nos traían el mensaje tampoco llegaban con el fuego suficiente para recalentar almas juveniles, tibias y distraídas. Hoy, a más de 20 años de haber conocido a Dios, gracias al Espíritu Santo y a las oraciones de mi buena madre que conmovieron a toda la familia divina, nace en mí un gran sentimiento de gratitud al Dios bueno que devuelve la vista a los ciegos y generosamente muestra el camino que lleva de retorno a su casa. Por eso quisiera resaltar para todo creyente que hoy me lee, la primera aseveración de la profesión de fe y la más importante para todos nosotros, invitándole además a reflexionar sobre la misma en su vida. Creo en Dios. Es la afirmación profunda y elocuente que proviene de lo más íntimo de la persona de fe. Compromete a todo el ser, razón, emoción, instinto, espíritu, a pesar de no haberlo visto. Pues Dios es espíritu, invisible, incorpóreo. Nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1, versículo 18. La fe que cree pone de manifiesto la adhesión del creyente a la verdad revelada porque confía en ella. Es la respuesta de su razón natural iluminada por el Espíritu. Al Dios Padre que lo crió bajo la simple fórmula de su amor, sin que el humano tuviera mérito alguno. Sin embargo, se eleva cuando humildemente reconoce que sin él nada sería. Despierta con gratitud para devolver el amor con amor. Recuerda el fiat de María, sincero, humilde y confiado. La experiencia de fe consciente es seguramente una de las experiencias más enriquecedoras que un humano puede experimentar. Es la llave que permite el abandono de la prisión para proyectarse libremente hacia la trascendencia. La vida de fe en gozo solo se entiende quien la vive. Por eso a menudo la crítica negativa a la persona religiosa puede ser tan severa y no pocas veces desesperada por parte de no creyentes porque les falta la luz de la fe. Me he encontrado con personas violentas porque íntimamente no podían ver lo que otros veíamos. Les desesperaba la propia ceguera sumida en un racionalismo despótico reduccionista. Su propio racionalismo los hacía actuar de manera irracional, violenta, calumnia, persecución ciega, agresividad gratuita. No querían admitir que la razón espiritual no siempre se comprende con aquella razón cerebral que únicamente activa un cúmulo de neuronas. Nuestro catecismo nos instruye. Nuestra profesión de la fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. El Papa Benedicto XVI, con su saber teológico, destaca que Dios no es la matemática general del universo, ni una armonía imprecisa de la naturaleza, ni un infinito superior, sino que
Él es una persona, el creador de la naturaleza, el origen de la armonía, el viviente, el Señor. Lo enfatiza con vehemencia. Sí, Dios tiene lo esencial de aquello a que nos referimos como persona, es decir, conciencia, conocimiento y amor. Es, por tanto, alguien capaz de hablar y de escuchar. Por eso se revela e interactúa con sus criaturas. La Trinidad de Dios es el misterio más grande de fe y no puede ser conocido si no es revelado desde lo alto. Dios se ha revelado a lo largo de la historia a varios personajes que Él ha elegido desde Abraham, pero la revelación del nombre divino, yo soy el que soy, hecha a Moisés, es la teofanía de la zarza ardiente en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí. Demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Presentándose a la humanidad, revela mucho de sí, su proyecto e intenciones basadas en la esencia de su ser, el amor, razón por la que dio como redentor de toda la humanidad a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y precisamente su Hijo Jesús, que vino a habitar entre nosotros, segunda persona de la Santísima Trinidad, lo revela fehacientemente. Dios creador, fuerte y poderoso, fue siempre visto como Padre en las diferentes religiones, pero Jesús trae la presencia, vida y acción de un Padre amoroso, de quien Él es el unigénito. Es engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Además, todo le ha sido entregado por su Padre, y nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios Padre reconoce a su Hijo. Entonces una voz que salía de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3, versículo 17. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Lucas 3, versículo 22. Sus primeros seguidores también reconocen su afiliación y naturaleza divina. Jesús se presenta en el capítulo 6 de San Juan como el pan de vida e invita a nutrirse de su cuerpo y de su sangre. Muchos se escandalizan, no entienden el mensaje y lo abandonan. Entonces Jesús pregunta a los 12 si ellos también lo abandonarían. Pedro contesta con una sabiduría que nacía de lo más íntimo de su amor y de su alma: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, versículo 68. Es toda una convicción que Juan revive, ya maduro, cuando compone admirablemente los primeros términos de su Evangelio. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Juan 1, versículo 1. El Espíritu Santo es Dios. En esta segunda persona, Jesús, que anuncia el envío de la tercera persona de la Santísima Trinidad, solo después de ello tendremos un conocimiento más específico de aquel personaje, el divino, que llega para quedarse entre nosotros. Antes de su pasión, Jesucristo dijo a los suyos: Les conviene que yo me vaya, porque si me voy,
el Consolador, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré. Juan 6, versículo 7. Ya resucitado, se apareció en medio de sus discípulos y soplando sobre ellos dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Luego de su resurrección y ascensión, Jesús cumple lo prometido y junto al Padre envía al Paráclito, que irrumpe con su magnífica personalidad en la memorable teofanía de Pentecostés. Hechos 2, versículo 1, como ya vimos anteriormente. Nuestro catecismo enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Ananías y Zafira mintieron a Pedro sobre el precio de la venta de una propiedad, en un momento de grave avivamiento espiritual y gracia. El amor triunfaba entre hermanos y se compartían todo de corazón, sin corrupción interior alguna. Entonces el apóstol preguntó: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón al punto de mentir al Espíritu Santo, guardándote parte del precio del campo? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Nuestro catecismo confirma el concepto. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Es muy instructiva la secuencia que cita Juan Pablo II en su encíclica dedicada al Espíritu Santo. En su contenido podremos reconocer más del esplendor e importancia de esta regia persona divina. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. En efecto, solo el Espíritu Santo convence en lo referente al pecado y al mal, con el fin de instaurar el bien en el hombre y en el mundo, para renovar la faz de la tierra. Por eso, realiza la purificación de todo lo que desfigura al hombre, de todo lo que está manchado. Cura las heridas, incluso las más profundas de la existencia humana. Cambia la aridez interior de las almas, transformándolas en fértiles campos de gracia y santidad. Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado a través de los caminos de la salvación. El Espíritu Santo es persona. Como clínico en cerebro y conducta humana, he tratado un dilatado número de pacientes en muchas naciones. Por la ciencia que uno asimila y la experiencia que el profesional va adquiriendo, aprende a conocer tipologías humanas que permiten asistir a las personas dentro de criterios más o menos comunes de referencia diagnóstica y tratamiento, pero al final el organismo y la personalidad de cada sujeto se revela como una esfera única, a veces misteriosa e impenetrable. En consecuencia, todo lo genérico debe reelaborarse para comprender esa individualidad física, mental y espiritual vista como persona única y digna, sin paralelo ni repetición. En el modo más amplio, el término persona califica a un ser consciente y racional, capaz de conocer, sentir, expresarse, interactuar, condiciones que le permiten responder con criterio propio y autoconciencia a una variedad de estímulos endógenos y exógenos. Pero no basta, la persona plena la define mejor
Juan Pablo II, cuando expresa que el ser humano es persona porque es en su esencia de naturaleza espiritual, un espíritu corporizado, un cuerpo espiritualizado, creado a imagen de Dios. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de dar libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Si conocer al ser humano resulta difícil, ¿qué decir de Dios como divinidad y persona? ¿Cómo atreverse a dar pasos en esa dirección? En una catequesis dedicada a la comunión de la Trinidad Santa, Juan Pablo II enseña que Dios en su esencia es un misterio inescrutable. Los misterios por su naturaleza superan el entendimiento, creado de tal modo que, aun entregados mediante la revelación y acogidos por la fe, sin embargo, permanecen cubiertos por el velo de la misma fe y envueltos por una especie de oscuridad, mientras en esta vida mortal estamos en desierto, lejos del Señor, porque caminamos en fe y no en visión. Aquí radica la importancia de personajes sabios y santos que nos iluminen en la comprensión de tantos enigmas, como lo fueron en sus tiempos respectivos San Agustín y Santo Tomás de Aquino, además de otros verdaderos faros resplandecientes para nuestra fe. Según Hendricks, a San Agustín le tomó alrededor de 20 años la composición de su extraordinaria obra compuesta de 15 libros de Trinitate, tratando de comprender y explicar la Trinidad y cada una de las personas a partir de las Escrituras, por lo tanto, de aquello que enseña la fe. En sus difíciles y complejas elucubraciones, definió la unidad sustantiva en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas distintas. Y aunque reconocía los límites del término persona, para aplicarlo a Dios, concluyó: ciertamente hay tres personas porque el Padre es persona, el Hijo es persona y persona es el Espíritu Santo. Chevalier resalta que en su gran obra de San Agustín califica como persona a cada uno de los miembros de la Santísima Trinidad 95 veces. Tomás de Aquino, en la primera parte de su famosa Suma Teológica, igualmente muy consciente de las objeciones existentes sobre la aplicación de la palabra persona a la divinidad, se expresa en estos términos: persona significa lo que es más perfecto en toda la naturaleza, es decir, el subsistente en naturaleza racional. Por eso, como a Dios hay que atribuirle todo lo que le pertenece a la perfección, por el hecho de que su esencia contiene en sí misma toda perfección, es conveniente que a Dios se le dé el nombre de persona. Sin embargo, no en el mismo sentido con que se da a las criaturas, sino de un modo más sublime. Nuestro catecismo, haciendo referencia al dogma de la Santísima Trinidad, declara: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la unidad divina, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo.
es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. El que es el Hijo no es el Padre. El que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal, pero dentro del marco de una sola voluntad. Es oportuno aclarar que si se atribuye una cualidad o una acción a una de las personas divinas, no significa que la otra no la posea o actúe. Por ejemplo, si decimos, como acostumbra nuestra Iglesia, que el Padre es poder, el Hijo sabiduría y el Espíritu Santo amor, no quiere decir que los atributos sean exclusivos de una de las personas. Santo Tomás de Aquino explica que para expresarse la fe de manera conveniente y comprensiva, fue conveniente que los atributos esenciales fueran atribuidos a las personas. Por eso se puede reconocer en el Padre la fuerza, en el Hijo la sabiduría, pero repito, no es que sean propias de cada una de las personas, pues siendo un solo Dios, una sola naturaleza y esencia, todas poseen los mismos atributos. Estos conocimientos diferenciales, pienso, deben entenderse en términos más actuales como criterios dictados a pedagógicos, pues facilitan la comprensión de las especialidades con las que cada persona actúa en la economía de la salvación. A este reconocimiento didáctico de atributos, Santo Tomás denomina apropiación. A esta apropiación hace ilusión con toda lucidez el Papa Juan Pablo XIII. De esta manera, el Padre, que es principio de toda la Trinidad, es la causa eficiente de todas las cosas, de la encarnación del Verbo y de la santificación de las almas. De Dios son todas las cosas. De Dios, por relación al Padre, el Hijo, Verbo e imagen de Dios, es la causa ejemplar por la que todas las cosas tienen forma y belleza, orden y armonía. El que es el camino, verdad, vida, ha reconciliado al hombre con Dios, por relación al Hijo, finalmente el Espíritu Santo. Es la causa última de todas las cosas, puesto que, así como la voluntad y aun toda cosa descansa en su fin, así Él, que es la voluntad y el amor del Padre y del Hijo, da impulso fuerte y suave y como la última mano al misterioso trabajo de nuestra eterna salvación en Dios, por relación al Espíritu Santo. Estas enseñanzas son de gran importancia para todo creyente y merecen ser meditadas, porque el compromiso cristiano de todo católico debe ser lúcido y preclaro. Tuve el atrevimiento de dedicar un libro al Espíritu Santo al constatar su esencia efectiva en la vida de miles y miles de personas con las que pude compartir en los últimos 25 años en los 5 continentes. Durante algunas de mis conferencias con gente de iglesia, se me puso de manifiesto que el Espíritu Santo no era importante, puesto que era apenas la tercera persona, por lo tanto con menor significado. En igual forma, para un buen número de personas era la paloma la figura real del Espíritu Santo, pues así se había presentado durante el bautismo de Jesús en el Pentecostés. No podemos negar la gran importancia de los simbolismos de los que el Espíritu Santo se ha servido para confirmar su presencia: fuego, viento, paloma, agua, aceite y otros. La paloma, por ejemplo, tiene sentido en las teofanías,
pues como lo indica Juan Pablo II, es un ser vivo y va más allá del viento, fenómeno natural e inanimado. Sin embargo, no se puede reducir la persona divina a este simbolismo. Me cuesta escribirlo, pero no ha sido caos aislados, aquellos de las cuales, por ciertas personas, la paloma se había convertido en una mascota de Dios. Por eso no entiendo que la multitud de graduados en sendas universidades confesionales y no asocien su silencio en un desconocimiento tan injusto, en vez de levantar su voz para presentar con su fresca elocuencia y sabiduría a esta extraordinaria personalidad, tan necesaria en estos momentos de la historia humana. Como ya conté en capítulos anteriores, para la mayoría de mis entrevistados, el Espíritu Santo es un desconocido y su relación más intensa la tienen cuando en algunas circunstancias dicen: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona que Cristo revela presente y envía junto al Padre, y siendo su naturaleza divina, recibe la misma adoración que el Padre y que el Hijo. Sobre su ser, su acción y su personalidad, Juan Pablo II efectuó una de las más brillantes presentaciones durante un Congreso Teológico Internacional de Neumatología en el año de 1982. Y nos dice: ustedes lo han visto en las obras del Antiguo y Nuevo Testamento, al principio de la misión de los profetas y de los apóstoles, al inicio de la creación, en la encarnación, en el corazón de la redención. Ustedes han estudiado a los padres griegos y a aquellos latinos, conocen los símbolos y las profesiones de fe, la tradición oriental y la tradición occidental. Ustedes han hecho conocer las diversas enseñanzas en materia de neumatología, tanto católica como ortodoxa, luterana, reformada, anglicana o metodista. Han contemplado maravillados las riquezas de la teología y los tesoros de la espiritualidad cristiana. Han indagado el misterio de las relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu a través de la difícil lectura de las versiones orientales y occidentales del símbolo de la fe. Han reflexionado sobre el humano, así como la antropología bíblica nos lo revela Sarx y Neuma, carne y espíritu. Han visto al Espíritu en el punto de partida de la misión como en el corazón de la vida de la Iglesia. Lo han contemplado en sus obras tanto para sostener las instituciones eclesiales como para despertar carismas en las comunidades cristianas o para ofrecer a la Iglesia los ministerios que necesita para sostener su vida de fe, en el corazón del sentido de fe de todo el pueblo de Dios. Misterio trinitario, misterio de Cristo, misterio de la Iglesia. En todas partes han encontrado con asombro este dinamismo del que la fuente es el Espíritu y cuyo celo misionero llena el tiempo y el espacio para formar el nuevo pueblo de Dios y conducirlos hacia su plenitud escatológica. El Papa de entonces describió a una persona presente en la historia activa, en la cronología humana de manera constante y diferencial. No obstante, es Jesús que presenta la figura del Espíritu como no se hizo jamás con anterioridad. Nos revela a la persona con el nombre personal Él, el Espíritu de la verdad, Juan 14:17. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Juan 14, versículo 26. Cuando venga el Paráclito, Él dará testimonio de mí. Juan 15, versículo 26.
Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes. Juan 16:14. La encíclica Dominum et Vivificante, de la mano de Juan Pablo II, nos ofrece mayores detalles, resaltando cómo el mismo Jesús en su discurso de despedida destacó los lazos de unión entre el Padre, el Hijo y el Paráclito que iban a enviar, llegando al culmen de la revelación trinitaria. Vamos a ver estas citas. El Espíritu Santo procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Juan 15, versículo 26. El Hijo pide al Padre otro Paráclito. Juan 14, versículo 16. El Padre enviará el Espíritu Santo en nombre del Hijo. Juan 14, versículo 26. El Hijo, si me voy, les enviaré el Paráclito. Juan 16, versículo 7. En el mismo sentido se manifiesta San Ambrosio, el gran obispo de Milán, a quien el joven y futuro santo Agustín admiró tanto. Él escribió en su texto dedicado al Espíritu Santo: la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo y también al Espíritu Santo. Conocer al Hijo y al Espíritu es confesarlo Dios como el Padre es Dios. Y este conocimiento nos proporciona vida. El Espíritu Santo nos vivifica en unidad de vivificación con las otras dos divinas personas.